Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a esperar unos instantes para que terminen de ingresar los invitados que estaban en nuestra sala de espera virtual. En un par de minutos estaremos dando inicio. Muy bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos al webinar Abordaje de la osteoartritis en tiempos de telemedicina. En unos instantes comenzaremos con nuestra speaker invitada de esta noche. Sin embargo, antes me gustaría compartir con ustedes una serie de recomendaciones importantes para ustedes como usuarios. Si están conectados desde una computadora, en el lado derecho de su pantalla podrán observar el chat del evento. En caso que estén conectados desde un teléfono móvil, este mismo chat aparecerá en la parte inferior de sus pantallas. A través de este canal podrán hacer las intervenciones respectivas durante y al finalizar la charla. También es importante tener en cuenta que la calidad de la conexión dependerá de la calidad del internet que estén utilizando, por lo que recomendamos conectarse desde una red Wi-Fi. Si en algún momento se interrumpe la señal, en la parte superior se encontrará el botón reconectar a través del cual podrán acceder nuevamente a la charla. Finalmente, pues, demos la bienvenida al doctor Luis Carlos Millán, gerente del área terapéutica de alivio del dolor para Megalabs Latinoamérica. Buenas noches, doctor Luis Carlos, sea bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a la ponencia del día de hoy, que titulamos Abordaje de la osteoartritis en tiempos de telemedicina. Es un verdadero gusto recibir a más de a asistentes médicos, colegas de más de 15 países de Latinoamérica, y para mí es un placer presentar a la doctora Monique Shalem Chohueca. Ella es médico, reumatólogo e internista, integrante de la Fundación Santa Fe de Bogotá, miembro de la Asociación Médica de los Andes, la Asociación Médica Colombiana de Medicina Interna y de Reumatología, docente ad honorem de la Universidad del Bosque, investigadora clínica, participante en decenas de estudios clínicos fase 3 y fase 4, ha intervenido en la publicación de varios libros y capítulos dentro de ellos, e innumerables papers en revistas arbitradas colombianas y latinoamericanas, así como internacionales. Así, también ha dictado muchas conferencias en
Latinoamérica, especialmente en Colombia. Durante la exposición de la doctora Shalem, ustedes encontrarán que los micrófonos estarán desactivados para evitar interrupciones involuntarias. Sin embargo, los invito a escribir durante la exposición de la doctora sus inquietudes, sus preguntas, y al final de la misma, al final de la charla, daremos la lectura de estas consultas que ustedes nos estarán haciendo llegar. Una vez finalizar la ponencia, como les decía, procederé a leer las mismas y, sin más preámbulos, para mí es un placer darle la bienvenida y darle el pase a la doctora Shalem para que comience la disertación del día de hoy. Muchas gracias. Doctor Millán, muy buenas tardes. Le agradezco mucho su gentil presentación. Quiero dar la bienvenida a esta reunión fraternal latinoamericana a los más de 300 colegas que ya están conectados para que conversemos un rato acerca de un tema que nos es familiar y que es del agrado y del interés de todos. Estoy hablando de la osteoartritis. Esta es mi declaración de conflictos de interés como conferencista, advisor e investigadora clínica. Esta foto que quise poner acá puede tener muchos significados y en el momento que estamos viviendo ahora puede significar incertidumbre, puede significar un reto grande al que todos pues estamos percibiendo, pero para mí lo que significa es brecha, principalmente. Y creo que en el tema de osteoartritis, su tratamiento, su diagnóstico, todavía tenemos muchas brechas y esto es algo que quiero discutir con ustedes el día de hoy. ¿Por qué es importante? ¿Por qué sigue siendo importante a pesar de que hoy en día el COVID-19 abarque pues todo nuestro interés? Sigue siendo importante porque estamos envejeciendo y porque estas enfermedades degenerativas causan un gran impacto en la salud, en la calidad de vida y en la economía. Esta es la carga global de la enfermedad de la osteoartritis tal como fue definida en una serie de estudios clínicos publicados en Annals of Rheumatic Diseases, en el cual se estableció que la prevalencia mundial de la osteoartritis de rodilla, comprendiendo todos los grupos de edades, de un 3.8%, y que la osteoartritis ocupa el 11º lugar entre 290 condiciones médicas causantes de discapacidad. Entonces, prácticamente está dentro de las primeras causas de discapacidad de todas las, digamos, comorbilidades. Y si vemos acá, este gráfico nos muestra básicamente lo mismo para diferentes regiones del mundo. Vemos cómo la osteoartritis está dentro de las primeras causas de discapacidad. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología para tratar de comprender y de adentrarnos un poquito en esta complicada y poco comprendida enfermedad. Si nos atenemos a que la primera causa o la primera, digamos, el primer factor que puede explicar y que ha sido invocado como mecanismo son las fuerzas mecánicas, se ha postulado que estas fuerzas mecánicas anormales van a impactar el condrocito, van a ejercer, digamos, un impacto sobre el condrocito, el cual va a liberar citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, que de hecho es la principal citoquina proinflamatoria que aparece en el cartílago de los pacientes enfermos. Estos condrocitos también van a producir un aumento de enzimas degradantes del cartílago como agrecanasas, metaloproteinasas. Dichas citoquinas y metaloproteinasas lo que van a producir es una degradación, una ruptura de las fibras del cartílago. Estos productos de degradación del cartílago se van a poner en contacto, por decirlo así, con la sinovial y con las células sinoviales, fibroblastos sinoviales y macrófagos, los cuales a su vez van a generar la producción de otras citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que a su vez van a
actuar y activar nuevamente condrocitos esta vez más superficiales para producir así lo que podríamos conocer como el círculo vicioso de la osteoartritis. Por otro lado, los condrocitos también van a producir sustancias formadoras de cartílago como el factor transformante beta, las proteínas morfogénicas óseas, pero estas también van a ser la causa de la producción de otro aspecto muy importante patogénico en la osteoartritis, que son los osteofitos. De la misma manera, sustancias como los TIMS, que son sustancias que van a inactivar a las metaloproteinasas que pues, se producen, digamos, dentro del mismo ciclo, van a producirse en menor cantidad. Todo lo cual hace que haya finalmente un desbalance entre la síntesis y la degradación de la matriz del cartílago. Hay aumento de productos de degradación como citoquinas proinflamatorias, metaloproteinasas, agrecanasas, prostaglandinas y óxido nítrico, y un aumento de la síntesis de citoquinas antiinflamatorias, una disminución, perdón, de la síntesis de citoquinas antiinflamatorias, los TIMS, factores de crecimiento, síntesis de colágeno y síntesis de proteoglicanos. Tenemos entonces que evaluar ya dentro de la fisiopatología qué factores son los que van a intervenir. Entonces tenemos los factores clásicos ya conocidos y muy mencionados relacionados con obesidad, alteraciones a nivel del cartílago con microfracturas del mismo producidas por impactos mecánicos, remodelación ósea, pérdida de la estabilidad articular, que es un factor importante, anormalidades anatómicas y trauma. Esto va a producir una tensión anormal en el cartílago y por el otro lado debemos tener en cuenta factores como el envejecimiento, enfermedades genéticas y metabólicas e inflamación, porque finalmente parte de la disertación acá es convencerlos un poco de que la osteoartritis, anteriormente denominada osteoartrosis, es una enfermedad inflamatoria. Dichas alteraciones a nivel del cartílago, mecánicas y no mecánicas, van a producir cambios biofísicos y cambios bioquímicos en el cartílago, con fracturas de redes del colágeno y aumento de enzimas proteolíticas, todo lo cual va a llevar a una destrucción del cartílago. Pero también tenemos que tener en cuenta pues, otros factores que recientemente han estado o se han analizado. Por un lado, pues debemos recordar que la edad es un factor de riesgo predominante para la osteoartritis. Sabemos que un 80% de las personas mayores de 70 años ya van a tener cambios radiológicos de osteoartritis en alguna de sus articulaciones y que un buen porcentaje de ellos van a ser sintomáticos. Tenemos por el otro lado el trauma o anormalidades en el alineamiento articular, la obesidad de diferentes maneras, como veremos a continuación. La obesidad es un factor importante. El género, puesto que sabemos que la osteoartritis es más frecuente y más severa en las mujeres. Esto también está relacionado con factores genéticos y también debemos tener en cuenta factores epigenéticos. Hoy hablamos mucho de la epigenética y probablemente alteraciones como cambios en los patrones de metilación del DNA favorecerían la producción de enzimas degradantes como la metaloproteinasa 13, que es una de las que más, digamos, se ha relacionado con esta enfermedad. Y el otro tema del cual se ha hablado es la senescencia celular. ¿Qué es la senescencia celular? La senescencia celular es, como su nombre lo dice, el envejecimiento de las células, y aquí estamos hablando del condrocito senescente. Una célula senescente es una célula que ha perdido su capacidad celular de replicación, pero no ha perdido su capacidad de producir ciertos factores. Y estas células senescentes que expresan una serie de marcadores asociados a la senescencia también van a producir una serie de factores que van a contribuir con el desarrollo de la osteoartritis. Por ejemplo, el Vascular Endothelial Growth Factor, que promueve angiogénesis y de esta manera también promueve
la producción de los osteofitos y también la liberación de citoquinas proinflamatorias y de la metaloproteinasa 13. Y otro aspecto muy importante del que se habla mucho hoy es de síndrome metabólico e inflamación y de su relación con osteoartritis. Porque si yo logro realmente convencerlos de que el paciente con osteoartritis no es simplemente un paciente que tiene una alteración mecánica a nivel de su rodilla o de su cadera o de sus manos y que tiene factores como la obesidad que imprimen un riesgo por simples factores mecánicos, sino que este es un paciente que realmente tiene múltiples comorbilidades y múltiples factores de riesgo. Entonces tenemos acá factores cardiometabólicos asociados frecuentemente a pacientes con osteoartritis, aumento de la grasa abdominal, dislipidemia con aumento de triglicéridos, disminución del HDL, aumento del LDL, diabetes o prediabetes, hipertensión y pues obviamente obesidad. ¿Qué es lo que se supone acá? Estos factores cardiometabólicos van a promover la producción por los adipocitos de adiponectinas, leptina, adiponectina, interleuquina 6, resistina, ácidos grasos libres. Por lo cual hablamos que estos pacientes con osteoartritis y con síndrome cardiometabólico tienen lo que llamamos una inflamación crónica de bajo grado. Hoy en día hablamos mucho de inflamación crónica de bajo grado. Y lo que se supone es que también dentro de la articulación habrá un incremento del tejido adiposo que a su vez también favorece la producción de todos estos factores inflamatorios y que tiene también como blanco el tejido articular. Entonces esta sería la conexión interesante entre síndrome metabólico e inflamación. Entonces aquí estamos hablando casi de un nuevo paradigma de inflamación de bajo grado, factores de riesgo cardiometabólicos, osteoartritis, pero también aquí tener en cuenta la relación con osteoartritis, con síndrome metabólico y otras enfermedades crónicas degenerativas, como por ejemplo del orden neurológico, como Alzheimer, enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiovascular. Entonces, muy importante tener en cuenta. ¿Y cómo se ha traducido esto a nivel, digamos, de la población? Se ha encontrado en este estudio del 2009 con la población en Heinz 3, se encontró que 59% de los pacientes con osteoartritis tenían síndrome metabólico versus el 23% de la población general. Entonces aquí en esta población se encontró una correlación. En este estudio holandés epidemiológico en una cohorte de población obesa, se encontró una asociación no solamente de la osteoartritis de rodillas, sino de la osteoartritis de manos con el síndrome metabólico, con un odds ratio de 1.46 y ajustado para el peso. También se encontraron hallazgos similares en un grupo o en un estudio de pacientes con HIV. Y bueno, ahorita para no dejar de lado el coronavirus, esta pues no pretende ser ni mucho menos una revisión o una ilustración sobre el tema, pero miren una de las últimas publicaciones, esta publicación del JAMA, creo que fue del 22 de abril, o sea, hace menos de 2 semanas, en el cual se presentan las características, la comorbilidad y el desenlace de 5.700 pacientes hospitalizados con COVID-19 en el área de New York. Dichos pacientes tenían una mediana edad de 63 años y una alta prevalencia de condiciones como hipertensión arterial, obesidad y diabetes. Y miren cómo estas condiciones comórbidas son muy representativas de la población con osteoartritis. Entonces, obviamente no podemos decir que la osteoartritis es un factor de riesgo para un mal desenlace con infección por COVID-19, pero indudablemente la comorbilidad que la tienen sí lo es. Y finalmente tenemos que mirar a la osteoartritis como una enfermedad del individuo.
ya hablamos de los factores sistémicos, ya hablamos de los factores mecánicos, pero la osteoartritis finalmente es una condición que ocasiona dolor. Tenemos que tener en cuenta aspectos relacionados con el procesamiento del dolor por parte del paciente, con la depresión que puede generar el dolor crónico, la ansiedad y con el síndrome de sensibilización central que puede o añadirse o empeorar la percepción de dolor por parte del paciente. Entonces también los invito a analizar los diferentes tipos de dolor que puede presentar un paciente con osteoartritis. Y bueno, esta cuarentena pues nos ha traído muchas cosas, mucha información, demasiada información, muchas publicaciones, muchos chats y bueno, un humor que es a veces bastante, bastante bueno, como esta imagen de la Mona Lisa con las diferentes etapas de la cuarentena que podemos sufrir, especialmente las mujeres. Entonces, probablemente nos veremos reflejados en alguna de estas actitudes durante estas etapas, esta etapa que espero que no siga siendo muy larga. Y en cuanto al diagnóstico, bueno, esta es un libro, o sea, ahí en esta etapa de nuestra vida, sui generis, hemos, como les dije, ha habido una gran cantidad de literatura científica que pues no alcanzamos ni siquiera a digerir, ya hay libros enteros sobre coronavirus, y este Sopa de Wuhan es un libro también escrito en tiempo récord y son recopilaciones de pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemia. Entonces podemos decir que es el diagnóstico de diferentes pensadores y filósofos acerca de lo que está sucediendo y de lo que nos puede esperar posteriormente. Este es un algoritmo muy sencillo, muy conocido, es el algoritmo EULAR para el diagnóstico de la osteoartritis de rodilla, en cual encontramos los aspectos de los cuales ya hablamos, los factores de riesgo, edad, el género, la ocupación, historia familiar, historia de trauma. Vemos acá los síntomas son dolor, rigidez matinal y limitación funcional, los signos que podemos encontrar en el examen físico y los cambios radiológicos. Y miremos lo que estamos viviendo hoy en día, por eso es que yo le dije a Luis Carlos que quería hablar un poquito de tratamiento de la osteoartritis o de abordaje de la osteoartritis en el tiempo de la telemedicina. Y yo no sé cuántos de ustedes eran como yo, fans de los supersónicos. A mí realmente era un cartoon que yo disfrutaba mucho cuando era niña. No me acuerdo realmente de la telemedicina en esta serie, pero sí me acuerdo especialmente de los tapetes rodantes y de las videollamadas. Pues bien, esta es una videollamada realizada hace unos días a una paciente que me consultó por primera vez y pues que tenía estos cambios en sus manos, probablemente muy sugestivos de osteoartritis. Entonces, pues estamos realmente abocados hoy en día a trabajar de una manera diferente e indudablemente la telemedicina será una aliada no solamente para el momento actual, sino que yo pienso firmemente que llegó para quedarse para el cuidado de algunos pacientes porque pues muchas cosas de nuestra vida van a cambiar. Esta es otra paciente que también pues, tuve la ocasión de ver durante mis sesiones de telemedicina. Ella me envió todo un estudio fotográfico de estas lesiones que probablemente corresponden a un eritema nodoso. Entonces, esta es una definición de telemedicina que utilizamos aquí en Colombia, que es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, la telemedicina en Colombia, no sé, en los otros países, tiene 10 años, está, digamos, legislada
desde el año 2010, pero nosotros nunca nos habíamos interesado en la telemedicina porque pensamos primero que nunca era posible que nos reconocieran honorarios por esta actividad de telemedicina y nunca pensamos que esto realmente tuviera algo que ver con nosotros. Pues bien, en Colombia el marco legal se movió muy rápidamente y el decreto 538 del 12 de abril del 2020, que comprende, digamos, y explica todas las diferentes tipos de telemedicina o de teleorientación, pues es un decreto que se expidió muy rápido y que nos permitió a todos, organizarnos y avalar que todos hiciéramos telemedicina, principalmente por el bien de los pacientes y por el bien de los profesionales y de la población en general. Cuando hablamos del diagnóstico de la osteoartritis, hay algo muy importante, y esto pues en general va para todas las enfermedades reumáticas, y es la clinimetría. Nosotros no usamos mucho clinimetría en osteoartritis, pero yo pienso que en estos momentos de telemedicina, aplicar un cuestionario verbalmente a un paciente para evaluar cómo está su dolor tiene mucha validez. Obviamente, una de las escalas más populares es la escala visual análoga del dolor, también esto lo vemos en los diferentes estudios clínicos, pero estas escalas como la escala WOMAC y la escala Lequen nos permiten hacer una mejor aproximación a la sintomatología del paciente y a ver cómo está su estado de dolor y de función. Este WOMAC, que fue desarrollado en Canadá en la Universidad de McMaster, evalúa dolor, rigidez y función física en pacientes con osteoartritis de rodilla y de cadera. Tiene 24 ítems o 24 preguntas en 3 subescalas, 5 de ellas para dolor, 2 para rigidez y 17 para función física. Entonces, la evaluación realmente de la función, que es algo que pues poco preguntamos, tiene, digamos, mucha cabida dentro de estas escalas clinimétricas. Este es, digamos, el ejemplo de cómo se hace un test de WOMAC. Entonces, a la pregunta, estas son las preguntas sobre dolor. Entonces, dolor, por ejemplo, al andar en terreno plano, al subir y bajar escaleras, que realmente es una de las actividades que más produce dolor y más tempranamente produce dolor en los pacientes con osteoartritis. Dolor nocturno, que es algo que a veces nos olvidamos preguntar, pero los pacientes con osteoartritis, especialmente de rodilla, presentan muchas veces dolor por la noche, dolor al estar de pie, rigidez matinal o durante el resto del día y dificultad para toda una serie de actividades, estar de pie, subir y bajar escaleras, ir de compras, por ejemplo, actividad hoy en día, bueno, espero que podamos volver, entrar y salir de la ducha, etcétera, etcétera, y a cada uno les da un puntaje, el paciente pone si tiene ninguno, poco, bastante, mucho o muchísimo, y esto pues nos va a dar un puntaje final. Esta escala de WOMAC finalmente resulta pues un poquito compleja y pues a mí me gusta más usar el índice de dolor y de función de Lequen, que básicamente hace las mismas preguntas, evalúa los mismos aspectos de dolor y de función, pero pues es mucho más sencillo de aplicar, mucho más rápida. El índice de Lequen ustedes lo pueden bajar en su celular de este app arthrolink.com. Hacen el cálculo en el aplicativo y esto pues se demoran menos de 1 minuto. Por ejemplo, estos índices pues también nos permiten hacer un seguimiento del paciente. Vemos este paciente X que, por ejemplo, antes del inicio de su tratamiento tenía lo que llamamos una molestia alta, un puntaje de 9 sobre, digamos, más de 14, que es la molestia extrema, y con la intervención bajó a una molestia media, que es un puntaje de 5. Entonces, pues una herramienta debe ser sencilla, debe ser fácil de aplicar y debe permitir hacernos un seguimiento. Cuando hablamos del diagnóstico por imágenes, pues tenemos múltiples, digamos, imágenes que podemos realizar en pacientes con osteoartritis. Y yo les traigo aquí la clasificación de Kellgren y Lorenz, porque pues realmente en todos los estudios clínicos y en los que vamos a comentar a continuación, pues los pacientes deben ingresar al estudio con una radiografía, que nos muestre
por ejemplo, esta es una radiografía que muestra cambios severos. Esta es la clasificación de Kellgren y Lorenz, grado 0 normal, y va de grado 1 a 4 de acuerdo con los cambios en estrechamiento del espacio articular, osteofitosis, esclerosis subcondral. El tema con el Kellgren y Lorenz es que realmente la diferencia que puede haber entre un grado 1 y un grado 2 puede ser un poquito subjetiva y difícil de interpretar. No así en grado 3, en el cual ya tenemos que ver múltiples osteofitos y una disminución evidente del espacio articular, o un grado 4, en el cual pues hay una osteofitosis marcada y una severa disminución del espacio. Miremos este caso clínico. Paciente de 77 años que consulta por dolor y deformidad en manos, dolor en rodillas de tipo mecánico y tiene un puntaje en el índice de Lequen de 10. Vemos acá la radiografía, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que muestra un Kellgren y Lorenz grado 3. Vemos la esclerosis, vemos los osteofitos, tanto internos como externos, en ambas rodillas, y la disminución asimétrica del espacio. Vemos que esta misma paciente tiene cambios de osteoartritis erosiva con pues sus correspondientes síntomas. Entonces miremos este otro caso. Es una mujer de 65 años, también tiene un dolor significativo de 5 meses de evolución. Esta radiografía yo la clasifiqué como un grado Kellgren y Lorenz grado 1 dudoso, porque pues el estrechamiento del espacio articular, digamos, para algunos puede estar, para otros está dudoso. Entonces digamos que este Kellgren y Lorenz estaría entre el grado 1 y 2, tiene posiblemente osteofitos, tiene algo de afilamiento de espinas tibiales, probablemente aquí hay osteofitos. Pero en este caso, esta ecografía fue proporcionada por uno de mis colegas ecografistas en Colombia. Vemos cómo a una radiografía que realmente no está muy alterada, vemos cómo hay cambios ecográficos significativos. Vemos aquí esta señal hipogénica que nos muestra, hipoecogénica, que nos muestra que probablemente hay derrame articular, y vemos aquí a nivel del corte meniscal como en la señal Doppler hay una serie de puntos, hay más de 5 puntos, lo que nos implica que en este caso hay una inflamación articular. Entonces aquí también podemos ver por imágenes cómo la osteoartritis sí es una enfermedad que puede tener un componente inflamatorio. La ecografía de rodilla es interesante para la evaluación de esta condición, pero lamentablemente depende mucho de disponer del equipo, de una persona o de un operador experimentado. Puede ofrecernos, digamos, la ventaja de hacer un diagnóstico temprana en comparación con la radiografía, porque definitivamente la radiografía de rodillas nos permite, o de caderas también, nos permite hacer un diagnóstico, pero tardío. La ecografía de rodilla detecta afectación del cartílago, osteofitos, pérdida de nitidez en la interlínea entre el cartílago y la membrana sinovial, puede permitir vernos el menisco y cómo los meniscos se extruyen y, como vimos en el caso anterior, líquido e hipertrofia sinovial. También es útil para el diagnóstico de enfermedades asociadas como enfermedades por cristales y permite evaluar los tejidos blandos periarticulares. La resonancia indudablemente sería el gold standard para el diagnóstico de la enfermedad. Indudablemente es un mejor método que la radiografía para el diagnóstico temprano, pero realmente no tiene indicaciones específicas como tal para un diagnóstico temprano y un abordaje terapéutico temprano. Indudablemente, nuevas técnicas de resonancia con gadolínio pues nos van a ayudar a abordar mejor la osteoartritis temprana, y hoy en día en diferentes estudios de investigación se han establecido scores o puntajes por resonancia magnética para la evaluación de la enfermedad. ¿Por qué les digo yo que realmente la resonancia es un mejor método? Estos son 849 pacientes que realmente tenían
por radiografía un Kellgren en Lorentz calificado en grado 0, y se les hizo una resonancia para evaluar, eran pacientes sintomáticos, tenían síntomas sugestivos de osteoartritis, se les hizo una resonancia para evaluar daño del cartílago, lesiones del hueso subcondral y daño de meniscos usando el score para evaluar la osteoartritis de rodilla, encontrando que 76% tenían lesiones del cartílago, 61% tenían lesiones en hueso subcondral y 35% tenían compromiso de meniscos, y había asociación de estas lesiones de resonancia con los síntomas. Este es un estudio que tomó pacientes de un gran estudio que se llama la Iniciativa de Osteoartritis. Fueron 2.384 pacientes a los cuales les aplicaron la escala WOMAC, y se encontró que estos pacientes tenían o habían presentado dolor y limitación para actividades dinámicas soportando peso que precedieron durante 2 a 3 años la fase radiológica de la osteoartritis. Entonces, ¿a qué me refiero con brecha? Creo que indudablemente en el diagnóstico de esta enfermedad tenemos una brecha en el diagnóstico. Hay una pobre correlación entre los cambios radiológicos, y los cambios radiológicos son los que están dentro de las guías de diagnóstico de la enfermedad, y pobre correlación con estadio de la enfermedad y con síntomas. Podemos tener pacientes con cambios avanzados radiológicos y realmente pocos síntomas. Acordémonos que de todos modos el dolor es una experiencia propia, subjetiva y multifactorial. Entonces lo que yo me pregunto acá, y realmente creo que uno de los retos y una de las brechas es cómo hacer un diagnóstico temprano en este momento. Y si a este diagnóstico temprano pues tenemos una ventana de oportunidad. Y si este es el caso, si tenemos herramientas para un tratamiento oportuno. Y finalmente, la pregunta del millón, si podemos prevenir la osteoartritis. Entonces, cuando hablamos de prevención de la osteoartritis, por ejemplo, de la osteoartritis de rodilla, tenemos pues un escenario muy claro: envejecimiento poblacional y aumento de la prevalencia indudablemente, aumento de comorbilidad como obesidad, enfermedad metabólica, sedentarismo y lesión por ejercicio. Entonces, la prevención primaria consistirá en alterar comportamientos o exposición que puedan conducir a la enfermedad o mejorar la resistencia al efecto de la exposición a factores. Entonces, por ejemplo, en las estrategias de prevención de rodilla tenemos que hacer un monitoreo del peso, detectar las alteraciones del peso, detectar alteraciones en la propiocepción, estabilidad articular dinámica, función muscular e intervenciones subsecuentes para mejorar estos factores. Entonces, cuando hablamos aquí un poquito de la historia natural de la enfermedad, indudablemente, cuando hablamos de prevención primaria es identificar grupos de alto riesgo y factores susceptibles. Ojalá tuviéramos pronto marcadores bioquímicos para detectar qué tipo de lesión o qué tan, digamos, cómo se está presentando la enfermedad. Tenemos obviamente las imágenes, pero necesitamos mejores imágenes disponibles para un tratamiento temprano, y finalmente tener marcadores de progresión de la enfermedad, de los cuales también carecemos. Cuando vamos a hablar de una osteoartritis clínicamente detectable, hablamos de individuos susceptibles, enfermedad temprana y enfermedad tardía, y hablaremos de prevención secundaria en casos de enfermedad temprana y pues de prevención, digamos, ya terciaria en casos de enfermedad tardía. No sé cómo han ocupado ustedes esta cuarentena, pero parece que la actividad de jugar cartas, aquí como esta pareja de caballeros en esta pintura de Paul Cézanne, se ha vuelto pues una actividad que une a las familias y que parece generar interés en esta cuarentena. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Porque realmente cuando hacemos algo debemos considerar los objetivos. El primer objetivo, y por el cual nos buscan, es disminuir el dolor, mejorar la función
función. Sabemos ya que con nuestra clinimetría podemos evaluar dolor y función. De esta manera, mejorar la calidad de vida, limitando la iatrogénica, que es un parámetro muy importante, y pues ojalá, esto es como el santo grial, detener la progresión de la enfermedad. Todas las guías recomiendan terapia no farmacológica, indudablemente. Esto está dentro de la primera línea de manejo y en esto todas las guías, que a veces son bastante discordantes, están de acuerdo. Reducción del peso, alimentación saludable y ejercicio, especialmente ejercicios de fortalecimiento muscular y ejercicio cardiovascular. Los ejercicios de tipo isométrico, isotónico e isocinético ayudan a mejorar la fuerza muscular, controlan el dolor y disminuyen la discapacidad. Y lo que se ha visto es que los pacientes que no hacen ejercicio, independientemente de las etapas de la enfermedad en la que se encuentren, los pacientes que no hacen ejercicio evolucionan de peor manera que los pacientes que hacen ejercicio. También es muy útil en esta etapa de la telemedicina, pues aunque también lo era o lo es en la consulta habitual, que pues probablemente retomaremos dentro de poco, es pues acostumbrar también a los pacientes a buscar páginas, a aprender ellos mismos a hacer ejercicio. Entonces pues los invito a evaluar con sus pacientes y a recomendarles este sitio que se llama arthrolink.com, en donde pues hay muchos aspectos, hay mucha información relacionada con la enfermedad, relacionada con los tratamientos, consejos, y por ejemplo acá vemos una serie de diferentes videos hechos por un fisioterapeuta para manejo de la osteoartritis con ejercicio y con otras técnicas como masaje. Dentro del tratamiento farmacológico de la osteoartritis tenemos los analgésicos en primer lugar, acetaminofén, AINES no selectivos, inhibidores selectivos y opioides. Ya veremos en qué lugar está hoy en día cada uno de ellos. Los medicamentos sintomáticos de acción lenta o CISADOA, la terapia intraarticular, de la cual no vamos a hablar hoy, con corticoides y hialuronatos, y otro tipo de compuestos como duloxetina o fitoterapéuticos. Definitivamente los AINES van y vienen, y ya les mostraré las nuevas guías de la OARSI. Los AINES desde hace mucho tiempo han demostrado superioridad frente al acetaminofén para el alivio del dolor en metaanálisis de estudios cabeza a cabeza, tasa de respuesta mayor con AINES y, indudablemente, dado a esto, número de pacientes que prefieren los AINES superior. Pero, pues, obviamente, debemos tener muy en cuenta en esta población especialmente susceptible a la comorbilidad, un riesgo de complicaciones elevado tanto del punto de vista gastrointestinal como cardiovascular. Vemos acá el factor de riesgo y el odds ratio de complicación, edad mayor de 65 años, dosis de antiinflamatorios, uso menor de un mes, porque incluso en una forma inicial podemos tener lesión gastrointestinal, uso de glucocorticoides y uso de anticoagulantes, que son cosas que a veces no pensamos. Entonces, debemos utilizar los antiinflamatorios no esteroideos teniendo en cuenta las premisas y las recomendaciones según el riesgo cardiovascular y gastrointestinal, tener en cuenta cuándo vamos a preferir o poder utilizar un COXIB, cuándo debemos utilizar un AINE convencional, cuándo utilizar un inhibidor de bomba de protones, etc. Estas son algunas de las guías. Estos son el consenso de EXEO, que es la Sociedad Europea para Aspectos Económicos y Clínicos de la Osteoporosis, en la cual ellos recomiendan el uso crónico de CISADOA desde el comienzo o desde que el paciente está sintomático y nos consulta, y dependiendo de esto adicionar los analgésicos. Entonces, los CISADOA para estos expertos estarían en las primeras etapas de manejo para prevenir precisamente el uso de otros analgésicos más fuertes o de antiinflamatorios. Como ustedes pueden ver acá, pues obviamente dentro del core están la educación, por eso pues todo lo que hagamos en pro de educar a los pacientes es muy importante, pérdida de peso, programa de ejercicios como ya mencionamos. El consenso PANLAR, el consenso latinoamericano, también da una buena recomendación para los CISADOA, especialmente glucosamina y condroitina,
e insaponificables de aguacate y soya. Y estas son las últimas guías de la OARSI. Ustedes saben que la OARSI es una sociedad multidisciplinaria para el estudio de la osteoartritis, que cada cierto tiempo se reúne y nos da sus recomendaciones. Estas son las últimas recomendaciones de las guías de la OARSI. Si ustedes ven acá en la diapositiva, volvemos aquí a ver cómo los antiinflamatorios, tanto no selectivos como COXIB, que habían sido prácticamente proscritos o dejados en un último término, vuelven acá y les dan un nivel 1B con más del 75% de los expertos a favor. Y tenemos acá un nivel 3 con un 40-59% a favor para los insaponificables o para el insaponificable de aguacate y soya. Y muy importante, esto es igualmente para el paciente con o sin comorbilidad y para el paciente frágil, situación que sería diferente cuando pensamos en un antiinflamatorio no esteroideo. Y miremos acá en dónde quedaron los opioides y el paracetamol, quedaron en un nivel 4A con más de un 75% en contra. Entonces, pues nuevamente es un poquito como la balanza que se inclina a uno y otro lado, pero estas son las últimas recomendaciones. Sabemos que hay diferencia entre los AINE y los CISADOA en términos de inicio de acción, de efecto de rebote. Si suspendemos un AINE, pues el dolor regresa rápidamente, efecto temporal, dosis dependiente y no modificación del curso de la enfermedad y asociación a significativos eventos adversos. Los CISADOA han demostrado eficacia en el control del dolor, pero tienen un inicio de acción lento y de la misma manera un efecto remanente, permitiendo ahorrar dosis de analgésicos y antiinflamatorios. Realmente hay inquietudes con respecto a la veracidad del efecto modificador del curso de la enfermedad, pero vamos a ver algunos estudios con el insaponificable piascledine que nos muestra cómo hay todos estos beneficios. Cuando hablamos de los eventos adversos con CISADOA, vemos que la diacereína, que considero que es un antiartrósico, pues que tiene ciertas indicaciones que siguen el mercado en muchos países de latinoamericano, la diacereína, a diferencia de los otros, tiene un aumento en el riesgo relativo de eventos adversos. Ya sabemos cuáles son, por eso hay ciertas recomendaciones en cuanto a su utilización. Vamos a hablar entonces ahora de piascledine, de los insaponificables de Persea gratísima y Glicine Max o soya y aguacate. ¿Qué son los insaponificables? Son la porción de los lípidos que no se pueden transformar mediante el proceso de hidrólisis alcalina la producción de estos insaponificables, que finalmente son fitoterapéuticos, van a depender de muchos factores que determinan su calidad, desde los cultivos, desde el tipo de fruto que se cultiva y que se procesa, desde el almacenamiento y el tratamiento de estos frutos, el proceso de refinamiento del aceite y el proceso de separación y purificación de las fracciones activas, como se puede ver acá en este flujograma en donde se ve cuál es el proceso de producción de este insaponificable, el piascledine. La composición de los insaponificables es 1/3 de insaponificable de aguacate y 2/3 de insaponificable de soya, que nos producen diferentes fracciones que son las que van a explicar sus efectos terapéuticos. Y estas serían, y esto se ha documentado en estudios in vitro y en estudios realizados en animales que no voy a mencionar, cómo actuarían los insaponificables de aguacate y soya. Vemos cómo hay una disminución de sustancias proinflamatorias, interleuquina 6, metaloproteinasas, colagenasas, aumento de factores transformantes beta 1 y beta 2 que explican una síntesis de la matriz intracelular, disminución de efecto de interleuquina 1 beta y aumento de los agreganos. Entonces, tanto a nivel de disminución de inflamación como a nivel de síntesis de matriz y de producción de colágeno, habría un efecto, por lo menos demostrado in vitro, benéfico que explicaría,
digamos, esta evidencia clínica. Este es el primero de los estudios, pero pues es un estudio que hay que mencionar, es el estudio de Maheu, publicado en el año 1998, en el cual se hizo una aleatorización de pacientes con osteoartritis de cadera y rodilla. Estos son los pacientes con placebo en gris y en azul los pacientes que recibieron el piascledine, y vemos cómo hubo una mejoría significativa para el índice funcional de Lequen y para el dolor en general evaluado por escala visual. Vemos cómo esto comienza al cabo, y es significativo al cabo del primer mes, continúa hasta completar los 6 meses, durante los cuales los pacientes estuvieron bajo tratamiento, y posteriormente existe aquí lo que hablábamos del efecto remanente. Al suspender el medicamento, el efecto sobre el índice de Lequen y sobre el dolor se mantiene durante los 2 meses siguientes. Entonces aquí estamos observando lo que ocurre a nivel del efecto remanente. El objetivo de este estudio fue evaluar qué sucedía a nivel de necesidad de antiinflamatorios no esteroideos. Todos los pacientes de este estudio, que fueron 212 y que fueron aleatorizados a recibir 2 presentaciones de piascledine y placebo, tomaban antiinflamatorios no esteroideos de manera regular para control del dolor. Posteriormente se hizo el washout, se continuó una primera fase con mantenimiento de sus antiinflamatorios no esteroideos sin cambio de dosis, y después en la segunda fase, a partir de los 30 días, suspender los antiinflamatorios no esteroideos y reiniciarlos a necesidad. ¿Qué ocurrió acá? Vemos aquí cómo estuvieron distribuidos los pacientes. Vemos cómo este es el porcentaje de pacientes con más que pudieron hacer más de un 50% de reducción en antiinflamatorios y analgésicos. Esto es del día 15, esto es del día 60 a 90 y esto es del día 30 a 60. Estos son los pacientes de placebo. Vemos cómo hay una diferencia, 71% en el grupo piascledine, y estos son los pacientes de placebo, 26% frente a 49%, 51% y 71%. Vemos que no hay una diferencia entre el grupo de piascledine 300 y el grupo de piascledine 600. Entonces vemos en este estudio cómo se logra una diferencia significativa en el ahorro de antiinflamatorios no esteroideos cuando comparamos con placebo. Este también es en el mismo estudio el efecto sobre el índice de Lequen. Vemos en la dosis de 300 y de 600 miligramos cómo hay una disminución de prácticamente el 50% en el índice de Lequen y una diferencia significativa cuando se compara con placebo. Esta es una revisión sistemática en la cual podemos ver lo que llamamos el tamaño del efecto. El tamaño del efecto es una medida para evaluar cuál es la eficacia de medicamentos que se utiliza mucho en osteoartrosis. Vemos acá cómo el tamaño del efecto para el dolor fue de 0.39 y para el índice de Lequen fue de 0.45 en este grupo de estudio, en este grupo de pacientes con osteoartritis de cadera y de rodilla. Y pues quería mostrarles acá la diferencia que puede haber, por ejemplo, con el paracetamol sobre WOMAC y sobre dolor, cuyo tamaño del efecto es mucho más pequeña, 0.14 y 0.21. Cuando se compara con AINE, pues obviamente no es una comparación cabeza a cabeza, pero pues podría haber alguna ventaja de piascledine o por lo menos un efecto similar. Lo mismo acá con el celecoxib. Vemos acá cómo pues los eventos adversos son eventos adversos pues que no hay realmente eventos adversos, ni abandono por eventos adversos, ni eventos adversos serios. Este es el estudio, ya para finalizar, el estudio ERADIAS, que es un estudio aleatorizado que fue realizado en pacientes no con artrosis de rodilla, sino con coxartrosis sintomática, que tuvieran dolor por más de un año con un índice de Lequen para cadera entre 3 y 10 y pues ciertas especificaciones radiológicas.
fueron aleatorizados a recibir piascledine o placebo, y el objetivo fue hacer un seguimiento radiológico anual y evaluar qué pasaba con el estrechamiento del espacio articular. Lo que vemos acá es que aquí están los pacientes que recibieron el piascledine, los pacientes que recibieron el placebo. No hubo diferencia durante el primer año, de allí que pues esto responda a que es un cis-ADOA de acción lenta. Ya comenzó a haber una diferencia, aunque no significativa, al cabo del segundo año, pero sí se encuentra una disminución significativa al cabo de 3 años, por lo cual, pues la implicación es que estos tratamientos son a largo plazo si vamos a hablar especialmente de un beneficio de modificación estructural como lo sugiere este estudio. Esta es la última publicación, muy reciente, una revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos controlados, con 5 estudios incluidos, en el cual vemos el efecto sobre el dolor, que es mucho más importante sobre rodilla, no alcanza a ser significativo sobre cadera, pero sí es significativo cuando tenemos el total de la población, pero aquí el efecto sobre el índice de Lequen, que es importante, significativo y a favor del insaponificable cuando tomamos el total de la población. Entonces, pues, vemos acá resumidos todos los aspectos que fueron evaluados en los estudios con esta molécula: control del dolor, mejoría de la capacidad funcional, inicio lento y eficacia residual, y reducción en el consumo de antiinflamatorios, manteniendo un adecuado control de los síntomas, pues indudablemente una mejoría de la calidad de vida y una reducción en la proporción de sujetos con progresión de osteoartritis de cadera, con buena eficacia, buen perfil de seguridad. Bueno, creo que ya llego al fin de mi presentación. Solo quería pues recordarles que la osteoartritis sigue siendo tal vez la enfermedad que más vemos y que más seguiremos viendo en nuestra consulta, tanto reumatólogos como fisiatras, como ortopedistas, como internistas, porque indudablemente no va a hacer sino aumentar. Entonces el diagnóstico y el manejo de esta condición pues nos pertenecen a todos, por lo cual es ideal hacer una valoración y un manejo multidisciplinario, valorar al paciente de una manera integral y no olvidar que realmente son pacientes con múltiples comorbilidades a los cuales debemos ayudar en todas las dimensiones de su enfermedad. Y ya para finalizar, bueno, aquí he visto que la gente en esta cuarentena se está dedicando a muchas cosas y bueno, saben que hay muchas visitas virtuales gratuitas de museos, de casas museos, y esto es una iniciativa que se llama Between Art and Quarantine, que pues, está en internet, en la cual pues se le pidió a la gente que hiciera su propia versión de clásicos de la pintura, como este de Van Gogh, o como este cuadro de la época azul de Picasso, o como esta iniciativa que se llama The COVID Art Museum. Entonces, bueno, les mando un gran abrazo virtual y fraternal desde el estudio de mi casa y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chalem. La verdad que excelente el nivel de tu presentación. Perdón, me adelanté a la presentación de la compañera. Y nos han llegado preguntas de toda Latinoamérica. Hay presentes doctores de República Dominicana, compatriotas tuyos de Colombia, de varios lugares, de Bogotá principalmente. Saludos desde Uruguay también. Y pasamos, si te parece, doctora Chalem, a las preguntas. La mayoría de ellos destacan el excelente nivel de la disertación que tuvimos gracias a ti el día de hoy. Y bueno, por favor, el doctor José Laureano Chalarca, por ejemplo, decía por qué hablabas de osteoartritis y osteoartrosis como lo mismo, por qué antes se consideraba diferente la osteoartritis de la osteoartrosis. Bueno, aquí hay dos cosas que podemos decir. Por un lado, para algunas personas es como un anglicismo, porque en inglés, por ejemplo, no se habla de osteoartrosis, sino osteoarthritis.
Pero por otro lado ha habido, digamos, muchos escenarios de discusión en los cuales se quiere, digamos, insistir un poquito en el componente inflamatorio de esta enfermedad, y por eso para algunos es mejor utilizar el término osteoartritis en vez del término artrosis, que pues igualmente sigue siendo válido porque pues se entiende de qué enfermedad se trata. Pero bueno, yo creo que aquí las opiniones pueden estar divididas, pero yo lo hago más en el sentido pues que les traté como de comunicar un poquito con respecto a toda la parte inflamatoria, la elevación de marcadores inflamatorios, la elevación de citoquinas, y pues también para hablar un poquito y conectarnos un poco con este tema muy importante hoy en día de la inflamación de bajo grado en este grupo de pacientes. Bien, muy bien, muchas gracias por la respuesta. El doctor Néstor Vega consultaba acerca de en qué sector de la columna vertebral es más frecuente, en qué segmento de la columna vertebral es más frecuente detectar la osteoartritis. Bueno, es muy frecuente. La osteoartritis de columna para mí es una gran huérfana, porque hay muy pocas publicaciones, muy pocos estudios terapéuticos, casi que los médicos clínicos hemos relegado un poquito esta condición, y a los pacientes con dolor lumbar que efectivamente pues tienen osteoartritis, muchas veces los mandamos a los especialistas de columna o a los especialistas de dolor, perdón, porque la osteoartritis de columna es una de las principales causas de dolor crónico. Hay una asociación también muy frecuente de osteoartritis de columna y de dolor con sensibilización central, con aparición secundaria de fibromialgia, y pues para responder concretamente a la pregunta, es más frecuente a nivel cervical y lumbar. Pueden verse algunos cambios en la región dorsal, pero definitivamente a nivel lumbar, y comenzando más por los segmentos bajos como L4, L5, L5, S1, es muy frecuente que comencemos a ver desde temprana edad discopatías a nivel L5, S1. Obviamente pues la osteoartritis de columna pues también está relacionado con factores mecánicos, factores posturales, como la osteoartritis, digamos, periférica. Perfecto, muchas gracias, doctora Shalem. El doctor Camilo Briceño destacaba los buenos resultados, los excelentes resultados con piascledine, y le consultaba acerca de las contraindicaciones de este producto. Pues que yo sepa no hay. Ahí está. Sí, si no recuerdo mal, sería principalmente los antecedentes de alergia. Esa sería Alergia al la, medicamento, sí, de acuerdo, la, pero la, la alergia medicamentosa. sí, Exactamente. pero no podemos Muy bien. inferir que un paciente que haya tenido alergia a INE o algún otro producto tenga, digamos, una alergia cruzada, ¿no? Pero si el Exactamente. paciente estuvo en contacto con la molécula o con el medicamento y presentó una reacción alérgica, pues obviamente no aconsejo el rechallenge de esto. Muy bien. También nos llega otra consulta de cuál sería, según su consideración, el tiempo ideal de tratamiento con piascledine. Pues miren, uno aquí pues puede tener varias consideraciones cuando va a hablar de un tiempo de tratamiento, ¿no? Muchas veces el tiempo de tratamiento no depende de nosotros, sino de lo que decida el paciente, y no de lo que decida el paciente, pues de la adherencia en primer lugar, porque muchas veces uno puede decir al paciente, bueno, vamos a tomar este medicamento, el piascledine, lo vas a tomar durante 6 meses, en 6 meses regresas a control y vamos a evaluar cuáles han sido los cambios. Pues muchas veces uno se encuentra que el paciente, o porque no mejoró rápidamente o porque mejoró, decide suspender el tratamiento o considera que el tratamiento es muy costoso. Si nos recordamos el estudio de Heradias, vemos que en este estudio pues los pacientes recibieron piascledine por un término de 3 años, y digamos que una duración larga del tratamiento nos permitiría obtener un efecto estructural que indudablemente pues no se va a obtener ni poder observar con un tiempo de tratamiento corto. Entonces yo creo que no hay límites a la duración del tratamiento. Tenemos esta observación del estudio Heradias, en el cual vemos que el tiempo de tratamiento fue de 3 años, por lo cual sabemos que hubo exposición al tratamiento durante por lo menos este término de tiempo.
No escucho. Apagaste el Perdón, micrófono. había apagado el micrófono, perdón. Sí. Para evitar la interrupción, desde Bolivia nos llega la consulta acerca del tratamiento con vitamina D y calcio de la osteoartrosis post-tiroidectomía, si en estos tiempos de COVID-19 es recomendable aumentar la dosis de los mismos. Bueno, hablemos de vitamina D, porque la vitamina D desde hace varios años ocupa mucho lugar en las publicaciones y en el interés de las personas que manejamos patología crónica y que manejamos osteoporosis. Sabemos que no es que yo considere que haya una asociación directa entre osteoartritis y osteoporosis, pero bueno, digamos que estas enfermedades afectan al mismo grupo poblacional. No hay estudios realmente de vitamina D para manejo de osteoartritis, pero yo sí considero que pues es una muy buena pregunta porque pues precisamente en estos tiempos de confinamiento, de baja actividad, de baja exposición solar, el recrudecimiento de la deficiencia puede empeorar, digamos, la deficiencia de vitamina D en muchos países. Y por ejemplo, ustedes en Uruguay que van a entrar ahorita en invierno, que van a tener menos niveles de vitamina D, entonces yo creo que el reto sí es de pronto optimizar los niveles de vitamina D. Yo pensaría que pues hay que hablar con los pacientes, hay que tratar de ver a los pacientes, hacerles teleconsulta a los pacientes, especialmente estos adultos mayores que para mí esto me acongoja mucho porque pienso que están muy abandonados y que muchos de ellos pues van a tener un mal desenlace en esta época. Entonces una intervención como la optimización de la dosis de vitamina D puede ser muy válida para estos tiempos. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, doctora Yalem. De Uruguay justamente nos está preguntando el doctor Mauricio Schwebel, que en su experiencia es muy utilizado piascledine con el colágeno hidrolizado tipo 2. En tu experiencia, este uso sinérgico, este uso conjunto, ¿cómo ha sido? ¿Qué opinas de ello? Pues mire, yo no soy una de las grandes fans del colágeno hidrolizado, pues el colágeno no es un cisadoa, es un suplemento nutricional, puede también tener algunos beneficios para mejorar masa muscular, de pronto no el colágeno que se está promocionando para manejo de osteoartritis, sino otro tipo de suplementos que ya están saliendo. No vería mal hacer una combinación de ambos, pero yo no podría decirle al doctor si realmente existe una sinergia porque pues no conozco publicaciones y pues mi experiencia al respecto es un poquito limitada. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Otra consulta que nos llega es ¿qué tratamiento recomendarías para la osteoartrosis grado 1 y grado 2 dudoso? Duani Pérez nos acercaba esta consulta. Bueno, todo depende del paciente, entonces pues aquí hay que mirar al paciente como un todo. Obviamente, como en todos los casos, tenemos que hacer prevención primaria, por ejemplo, en el caso del grado 1, entonces debemos manejar aspectos nutricionales, debemos manejar el sobrepeso, debemos manejar los factores metabólicos, porque yo creo que es muy importante ese tipo de intervenciones. Debemos manejar el ejercicio, entonces dar recomendaciones muy precisas sobre ejercicio de fortalecimiento especialmente y ejercicio aeróbico. El manejo del dolor pues ya dependerá de la comorbilidad, entonces, y también dependerá del tipo de dolor. Si es un paciente pues que tiene mucho dolor, pues probablemente va a requerir un antiinflamatorio no esteroideo, y este antiinflamatorio no esteroideo, pues acordarnos que debe ser de un uso limitado, y pues aquí creo que en cualquier de estos dos tipos de paciente planteado, estaría muy bien utilizar un cisadoa como el piascledine, porque pues precisamente podríamos aquí intervenir de una manera tanto, pues digamos, tanto de manejo como preventiva.
Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, doctora Yalem. El doctor Amaury Hernández nos decía que si bien se ven cambios histológicos beneficiosos en un 50% de los pacientes, ¿a qué se debería que la mejoría clínica se da en un porcentaje todavía mayor a este cuando se utiliza piascledina? Bueno, hay muchos factores que intervienen en la mejoría de un paciente, ¿no? Pero pues uno pensaría que en un estudio controlado, digamos, se controlan todos los factores y precisamente pues la comparación con el placebo nos permite inferir que realmente hubo una mejoría clínica significativa. Yo no creo que podamos hacer una comparación entre cambios histológicos y mejoría clínica. Creo que precisamente por esto los estudios clínicos pues tienen mucha validez y la manera como se han hecho estos estudios clínicos y los objetivos con estos estudios clínicos, como por ejemplo evaluar dolor, evaluar alteración funcional y evaluar ahorro en el consumo de antiinflamatorios y analgésicos. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Desde Bolivia también nos consultan en pacientes con síndrome metabólico, obesidad, prediabetes o diabetes, con un dolor leve articular, si sería conveniente utilizar piascledine de manera preventiva. Probablemente sí, porque pues finalmente estos pacientes no serían los candidatos ideales para AINE. Paciente diabético y antiinflamatorios no esteroideos de pronto no. Igual yo pienso que las guías contraindican el acetaminofén, pero pues llevamos años usando y recomendando acetaminofén, entonces esto también depende de la preferencia de cada cual, pero pues mi opinión manejando pacientes con osteoartritis es que yo estaría de acuerdo en alinearme con guías como las guías del Exeo que recomiendan el uso temprano de los Cisadoa y pues de piascledine, como vimos también en las guías de la OARSI, nueva edición. Bien, la doctora Heidi Pacheco señala que usted al inicio mencionó la duloxetina y se refirió a su uso como modulador del dolor específicamente. Sí, la duloxetina es un medicamento neuromodulador, inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. La duloxetina está dentro de las guías de manejo, entonces en la guía Exeo está, digamos, en la última parte o como la última recomendación después de haber pasado por las anteriores, pero si vemos la última guía de la OARSI, la duloxetina está recomendada con una recomendación grado 3, que sería más o menos el mismo nivel que tiene el uso de los insaponificables. La duloxetina está aprobada para el tratamiento de fibromialgia, eso lo sabemos muy bien en muchos de nuestros países, y para algunos países está aprobada para el tratamiento de la osteoartritis. Y yo creo que aquí pues tiene mucha lógica y mucha razón utilizar un analgésico como la duloxetina, porque en estos pacientes con osteoartritis y con dolor crónico debemos también hacer un abordaje más específico del dolor y determinar qué pacientes podrían tener fibromialgia asociada o un componente de sensibilización central asociada a su dolor, digamos nociceptivo, que pudiera beneficiarse con el uso de la duloxetina, que pues como les digo está aprobada en guías. Perfecto. Desde Ecuador también nos llega una consulta del doctor Jaime Lara y había otro colega también de Ecuador que preguntaba acerca del uso de ácido hialurónico intraarticular y piascledine, si tenías alguna experiencia en ello, doctora Yalem, y pudieras Claro. dejarnos algunos conceptos. Sí, bueno, el ácido hialurónico ha tenido muchos debates en muchos escenarios, pero hay muchísimas publicaciones con diferentes ácidos hialurónicos. Ustedes, algunos preferirán los de alto peso molecular, otros los de peso molecular intermedio. Hay varias posologías, varias, digamos, formas de aplicarlo.
Yo como reumatóloga en particular sí utilizo el ácido hialurónico, yo lo utilizo en mis pacientes con osteoartritis de rodilla, especialmente esos pacientes que están muy sintomáticos, que tienen pues su rodilla un poquito inflamada. Considero que pues el ácido hialurónico sí tiene su lugar dentro del manejo dentro de la osteoartritis y de hecho también está, digamos, ya más avalado en las últimas guías. No existen estudios, digamos, en los cuales se evalúe qué pasa al dar piascledine con la aplicación también intraarticular de ácido hialurónico, pero pues no le veo ningún problema a utilizar ambos tipos de terapéutica, porque uno es una terapia intraarticular, otro es una terapia oral, y nadie ha dicho que en pacientes que tengan síntomas importantes no podamos hacer o una terapia combinada o una terapia, digamos, secuencial. Perfecto. Muchas gracias por tu explicación. El doctor Andrés Guardias sugería que, dada la cantidad de preguntas y yendo ahora a, digamos, a leer las últimas, porque creo que el nivel ha sido muy bueno y sería bueno poder, digamos, contestar posteriormente a la charla. Si pudieras dejar tu email, doctora Shalem, para que algunos de ellos Claro, te claro, acercara sí. tus Yo, consultas. si quieren, las pongo en el chat. Pongo mi email en el chat, ¿cómo hago? O si Bien, quieres, sí, sí, sí. ¿dónde? Sí, Enable chat, aquí. Eso no lo mientras yo voy, practicamos. no lo En Aquí el chat. ensayamos. ya, aquí ya lo voy a poner mi email. Perfecto, doctora. En el chat del evento es posible escribir un comentario y enviarlo a toda la audiencia. Listo, claro que sí. Mientras tanto, te voy contando, doctora Shalem, que la doctora Andrea Costa te consulta acerca de qué pensarías de utilizar la hidroxicloroquina en osteoartritis con un componente inflamatorio intenso y rápidamente evolutivo. Bueno, realmente muchos lo hacemos. Yo asistí a un webinar con el doctor Luis Vidal de Perú, pero pues en ninguna guía está recomendado, ¿no? Pues creo que para rodilla y para cadera no tiene ningún lugar la hidroxicloroquina. Jamás, digamos, la he utilizado en ese escenario, pero seguramente la doctora se refiere a la osteoartrosis o la osteoartritis de manos de tipo erosivo, que pues efectivamente es una enfermedad muy molesta, un poco inflamatoria. Digamos que pues esta sería una recomendación personal, porque pues ninguna guía, las nuevas guías celular de osteoartritis de mano no recomiendan utilizar la hidroxicloroquina. Entonces, pues esto, digamos, podría ser algo que yo he hecho en muy contados pacientes, lo mismo que algunos reumatólogos, pues que ya también tienen la costumbre de utilizar este medicamento. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta y para ir, digamos, cerrando, te dejo una de las últimas consultas de la noche. El doctor Marcos Bonilla Martínez pregunta si es recomendable utilizar el piascledine luego de las artroscopías. Bueno, yo, como les dije, no veo que haya ningún problema en hacer este tipo de manejos secuenciales, entonces lo mismo que hablé en el caso de la viscosuplementación con ácido hialurónico y posterior uso del piascledine, no le vería ningún problema a esto. Perfecto. Entonces, para ir cerrando y agradeciendo a todos los participantes que llegaron a más de 550, doctora Shalem, en esta noche y este evento auspiciado por Megalabs y Expaciens para el producto Piascledine 300. Agradecerte mucho tu presencia, la claridad de la exposición. Bueno, Quería agradecer también a todos los participantes que han estado de Uruguay, Paraguay, de Centroamérica, Honduras, El Salvador, de República Dominicana también, de tu patria Colombia, de Ecuador. La verdad que hemos tenido una muy buena concurrencia y bueno,
agradecerte nuevamente la claridad de los quiero conceptos. darte las gracias por el acompañamiento, por la confianza y bueno, mandarles a todos un gran abrazo, esperando que pronto nos podamos ver y compartir en otros escenarios. Que tengan todos una feliz noche. Feliz noche para todos y muchas gracias, doctora Shalem, de nuevo. Gracias. Muy bien, damos por concluido este evento. Muchas gracias a toda nuestra distinguida audiencia. Alterando un poquito. Muchas gracias, doctora Monique. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal?